La reforma el 26 de junio de 2019 había un término de 10 días para interponer el recurso de casación. Con la reforma dictada en la fecha que ya mencionada y establecida en el último inciso del artículo 266, el recurso de casación tiene el término de 30 días para interponerse de manera escrita posteriores a la ejecutoría del auto o sentencia o del auto que niegue o acepte su ampliación o aclaración. Este es un tema muy claro. Como les dije, con la reforma se trató de dar más espacio porque el recurso de casación, creo que todos coincidimos en que requiere una técnica jurídica muy depurada, que es muy importante, y quizás 10 días, consideró el legislador, no era un término adecuado para poder fundamentar los recursos de casación. Por lo tanto, se ha extendido, por favor, si apagan los teléfonos celulares, un modo silencio para amplio, le da a todas las partes procesales, a la parte que se considera perjudicada y legitimada, lo que vamos a ver a continuación, para que pueda interponer un recurso de casación. Y es básicamente lo que deben ustedes considerar para saber el tiempo que poseen para interponer dicho recurso. ¿Una duda respecto a este tema? Bien, la procedencia del recurso de casación. Este quizás es el artículo más importante de toda la normativa que consta dentro del capítulo de recurso de casación, porque establece cuáles son esos 5 casos en los cuales procede interponer una casación. Y esto es lo que el abogado debe dilucidar para plantear la casación respecto a la resolución de segunda instancia. Porque todos pueden decir que se han vulnerado derechos constitucionales, derechos legales, la norma jurídica, la valoración de la prueba, pero una cosa es decirlo y otra cosa es plantearlo en base a esas 5 causales de procedencia, porque solamente son esas 5 y solo esas 5 las que tienen que fundamentarse en el escrito de interposición del recurso de casación. Y además, muchos aquí tienen ya años de experiencia en la profesión y ya han de haber planteado recursos de casación, conocerán que esas causales, algunas son excluyentes, algunas copulativas y otras excluyentes, como por ejemplo, les decía, este artículo lo estoy analizando someramente, pero va a ser básicamente materia de un posterior análisis. Simplemente lo estamos mencionando porque esta normativa por sí solo merece algunas horas de explicación. Bien, por ejemplo, aplicación indebida, falta de aplicación, error de interpretación, que la verían todas las causales, son excluyentes, porque si un abogado plantea que ha habido falta de aplicación de una norma jurídica, por consiguiente no puede decir, porque es el error más común, poner las 3 causales, aplicación indebida como falta de aplicación y error de interpretación de normas procesales. Estamos en el numeral 1, solo ejemplificativamente. Si existe falta de aplicación, esto quiere decir que el jugador no ha aplicado una norma jurídica, supongamos el artículo 260 del Código Orgánico General de Proceso, por ende no puede existir aplicación indebida, porque si no la aplicó, no la pudo aplicar indebidamente. Son causales excluyentes. Y antes de que me hagan una pregunta, les vuelvo a decir, solo lo estoy mencionando porque esto tiene que tratarse en otro conversatorio. Simplemente les indico que la clave de saber interponer un recurso de casación está en este artículo 268 y en el artículo 267. Aquí las causales de procedencia y el 267, cómo debe interponerse un recurso de casación con el cumplimiento de los requisitos formales. Porque la casación es el recurso extraordinario eminentemente formalista. Si ustedes fundamentan erróneamente una de estas causales y si no cumplen los requisitos del 267, es obvio que le van a inadmitir el recurso de casación planteado. Doctor Sánchez, Marta. Una preguntita, que usted dijo que eso se va a tratar después. Sí, que en realidad en un mismo tema de análisis se pueden dar diferentes, hablemos de violaciones o errores en la aplicación de distintas normas. Es decir, yo puedo alegar error o falta de aplicación de la norma A, error en la aplicación de la norma A y falta de aplicación de la norma B, en un mismo hecho. A ver, como ustedes conocen, la casación no se refiere a los hechos, se refiere al derecho. No, yo sé. Primer punto. Entonces, aquí lo que vamos es, a ver, estábamos en qué ejemplo, el primer numeral. Ese de allí es lo que se llama la clásica casación, ¿verdad? La casación pura, que así fue instaurada en el derecho francés, luego fue modificándose. De hecho, hasta el día de hoy, buenas tardes, la casación se sigue modificando en base a los
a las reformas constitucionales y legales, porque ahora la Corte Nacional de Justicia dictó una resolución y hubo una reforma ahora en junio del 2019, mediante la cual inclusive en casación se puede analizar pruebas, pero en casos muy excepcionales. Antes no se podía hacer eso en el sistema puro de casación. Vamos a la pregunta. En este sistema, el numeral 1, que habla de la aplicación indebida, le estoy poniendo de ejemplo, ya que haya iniciado el proceso de nulidad insubsanable causado en indefensión, ya haya influido por la gravedad y que la nulidad no haya sido subsanada, es lo que se llama la opción de reenvío, es la casación pura, porque en caso de que se encuentre uno de esos tres vicios que están ahí, es cuando el Tribunal de Casación declara la nulidad y lo reenvía al Tribunal de Origen para que se dicte una nueva resolución, lo cual es distinto de las otras causales que ya hablan de normas sustantivas, los deudores improcedentes, injudicando, pero les repito por última vez, no lo vamos a tratar ahora porque eso no lo puedo tratar en 5 minutos, sería confundirlo, sino que ese es un tema que amerita un análisis muy detallado. A la pregunta, depende de la norma, como la casación es puro derecho y su función es unificar por parte de la Corte Nacional de Justicia los puntos de vista mediante la jurisprudencia, y el otro punto de vista es constituirse un eslabón para evitar violaciones indirectas de la norma. Se puede interponer las causales siempre y cuando se establezca la norma. Por ejemplo, usted puede decir que una aplicación indebida porque se aplicó el artículo, estoy hablando figurativamente, supongamos 2400 del Código Civil, de una manera, indebidamente. Acto seguido puede decir, y hay un error de interpretación, pero de otra norma jurídica, porque respecto a una misma norma jurídica no pueden coexistir las tres causales que están ahí. Eso es a lo que me refería, porque una cosa es la falta de aplicación, otra cosa es el error de interpretación y otra cosa es la indebida aplicación. Puede ponerlo, pero de diferentes normas, principios jurídicos o pruebas, dependiendo de la causal que invoque, son 5 causales, pero no respecto a lo mismo, porque hay causales que son excluyentes como esas tres. A eso me refería y con esto continuamos la explicación, diciéndoles que en otra ocasión será muy gustoso, si me toca a mí o otro compañero facilitador, tratar ya en extenso de las causales de procedencia del recurso de casación. Buenas tardes. La legitimación, esto es lo que decía el doctor Santana, ¿verdad? Usted me indicaba, le dije la legitimación para interponer. Bien, la clave en el Código Orgánico General del Proceso, en el recurso de casación es la misma. La palabra agravio, alguna vez se las dije que es la palabra clave para el tema de la interposición de los recursos. Agravio, prejuicio, menoscabo, detrimento, más conocido como agravio porque lo hemos traído de la mayoría de la doctrina uruguaya procesal que se refiere como agravio. La parte que recibió el agravio en la sentencia o auto es la que está legitimada para interponer el recurso de casación, porque si no tiene ningún detrimento, si no tiene ningún perjuicio, si no tiene ningún agravio concreto que se tiene que fundamentar, entonces ¿para qué va a interponer un recurso de apelación? Y aquí voy a hacer un ejemplo con la apelación. Se suele dar el caso que hay partes procesales que plantean el recurso de apelación en la parte directamente, que se cree directamente perjudicada con una sentencia, y la otra parte se adhiere o también apela. Y cuando llega a la audiencia se le consulta muy bien cuál es el agravio por el cual usted se está adhiriendo. Te indican ninguno, solamente yo me adherí para poder ejercer mi derecho a la contradicción y a la réplica. Y se les dice, el derecho a la contradicción y a la réplica no necesita interponer ni casación, ni apelación ni adherirse, porque eso es un derecho que nace de la ley, por principios constitucionales como la contradicción. Pero si usted interpone un recurso, o se adhiere a un recurso, estoy hablando de la apelación, es porque ha sufrido un agravio, y ese agravio tiene que fundamentarlo primero por escrito y luego oralmente. Apelación. Vamos a la casación. En la casación de igual manera tiene que fundamentar, aún de una manera más prolija, cuál es el agravio que tiene la sentencia de segunda instancia por el cual se está interponiendo la casación. Y aún más, tiene que ser un agravio tan grave, porque estamos hablando que la casación trata sobre errores de derecho, no de hecho, sino de derecho. Entonces debe decirse cuál es la norma jurídica mal interpretada, mal aplicada, erróneamente interpretada, cuál es la valoración errónea de la prueba, cuál es la vulneración constitucional o procesal. Por lo tanto, quien sufre el agravio es la parte legitimada para interponer un recurso de casación, tal como lo establece el artículo 277 del Código Orgánico General del Proceso. Y aquí está lo que yo les mencioné hace un momento. En Ecuador no cabe la adhesión del recurso de casación, cuidado, cometen ese error. La casación se interpone de manera escrita y motivada dentro del término de 30 días de notificada la sentencia y ejecutoría de la sentencia. Y primero por escrito,
Segundo, tienen que fundamentar. Y tercero, no pueden adherirse a un recurso de casación. Ya les dije que en Uruguay sí existe la adhesión, Ecuador no, y por tanto tienen que hacerlo de conformidad con la normativa procesal vigente en nuestro país. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a este tema? Sí, doctora. Doctor, la duda que tengo es, para poder presentar el recurso de casación por escrito, tengo que en audiencia de sala, en apelación, solicitar el recurso los recursos horizontales de ampliación o aclaración de la sentencia. No, miren. ¿Aló? La reforma que hubo en junio ya estableció hasta antes de la reforma, vamos primero a la apelación, era solamente de forma oral. Ustedes sabían que si no apelaban oralmente, luego ya precluía su oportunidad de interponer la apelación, porque los 10 días posteriores eran solo para fundamentar. Con la reforma ahora ustedes tienen dos posibilidades: o apelan, ¿verdad?, en la audiencia única o en juicio, de ser el caso, en un ordinario, o lo hacen por escrito después de 10 días de notificada la resolución y el mismo fundamento. Con la aclaración y ampliación es igual. Ustedes pueden hacerlo oralmente en audiencia, pueden indicarle: señores, buenas tardes, señores jueces, solicito que me aclaren este punto porque está oscuro, solicito que amplíen este punto porque no ha sido tratado, y oralmente se va a conceder la palabra, derecho a la réplica y contrarréplica, y el tribunal se pronunciará oralmente. Pero también tienen la posibilidad de que luego de la notificación por escrito de la sentencia se pida la aclaración y ampliación por escrito. Tanto es así que la resolución de la Corte Nacional de Justicia, dictada antes de la reforma, establecía que había términos para solicitar la aclaración y ampliación, y cuando se dictaba el auto interlocutorio que rechazaba la aclaración y ampliación, por su defecto la concedía, de ahí se contaban los 30 días para interponer la casación. 10 días antes, 30 días ahora. Y también no necesitan decir en la audiencia: interpongo recurso de casación, porque el recurso de casación no es oral, el recurso de casación es extraordinario, es escrito. Nadie puede interponer un recurso de forma oral, sino que tiene que hacerlo de manera escrita. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir los requisitos formales del artículo 268 y 266. Señor, sí, dígame. hay una parte donde dice que debe estar ejecutoriada la sentencia. Ya. Y una vez ejecutoriada la sentencia, uno tiene 30 días para poner el recurso de aclaración. Ahora bien, cuando a uno le notifican ya con la sentencia, le notifican con la sentencia, pero no le notifican que está ejecutoriada. O sea, entonces uno tiene que pedir a la sala o a la Corte Provincial, bueno, a donde corresponde, porque si es el Tribunal Contencioso Administrativo, el Tribunal tiene que pedirle que sienta la razón de estar ejecutoriada la sentencia para uno poner... Tengo suficientemente claro ese tema. A ver, doctor y doctores, la ejecutoría no la da el secretario con una razón, es ipso iure. Ustedes tienen que verificar cada procedimiento, el tiempo que tienen, y no necesitan pedir por un escrito para decirles: por favor, siente razón de que esté ejecutoriada. La ejecutoría es un mandato legal, si no me equivoco, está en el artículo 99. Y ahí dice los casos en que se ejecutoría una sentencia. Es una práctica común procesal que la tenemos con el derogado Código de Procedimiento Civil. Sí, autoridad de cosas juzgadas, los autos interlocutores y sentencias, artículo 99 del Código. Y ustedes no necesitan pedir una razón, simplemente ustedes deben verificar los tiempos que tienen. Y los tiempos que tienen, y vuelvo a repetir, está en la resolución dictada por la Corte Nacional de Justicia, que establece el tiempo de 30 días después de la ejecutoría, y les da los dos presupuestos: si hay aclaración y ampliación, y si no hay aclaración y ampliación, y les da los días. Entonces ustedes contabilicen de esa manera y no necesitan pedirle por escrito que sienten razón de ejecutoría. Por el solo hecho de la notificación empiezan a recoger los términos que legalmente establece el COGED. Y eso es una práctica que a veces se indica que si no está la razón de ejecutoría, no es así. O sea, estoy indicando de que es ipso iure por expreso mandato legal. Bien, ¿o alguna otra duda, alguna inquietud? Avanzamos, por favor. Ya, los requisitos que debe contener el escrito de interposición del recurso de casación. Este se puede decir que es el primer paso formal para el éxito de un recurso de casación. Vamos bien. Primero, legitimado para interponer quien ha sufrido agravio. El término que tiene, 30 días.
Ahora tiene que elaborar el escrito que fundamente el recurso de casación. Y para hacerlo tiene que cumplir esos 4 numerales que se encuentran detallados en el artículo 267, que son casi similares a lo que decía la derogada ley de casación. El primero, indicación de la sentencia o auto con individualización del lado juzgador que citó, y va diciendo, se expidió partes procesables. Segundo, normas de derecho que estiman infringidas o solemnidad del procedimiento omitido. Tercero, las causales. Y cuarto, la exposición de los motivos concretos en que se fundamenta el recurso. Bien, más adelante vamos a ver unas nuevas posibilidades que se han establecido con la reforma de junio de 2019, pero lo básico es, y esto deben cumplirlo todos los profesionales de derecho que interpongan un recurso de casación. Mientras lo haga de la manera más explícita y concreta, mejor. Tienen las indicaciones, tienen las normas de derecho, como les dije, la casación es para errores de derecho, no es de hecho, para determinación de las causales en que se funda y la exposición de los motivos concretos. Si ustedes establecen estos cuatro requisitos, es muy probable que el recurso sea admitido. Obviamente, al numeral tercero, las causales que se fundan, que son la procedencia, es el clave porque ahí es cuando van a determinar la tipificación concreta, taxativa de cuál es el error, indicando y procediendo, que le atacan a la sentencia o auto interlocutorio definitivo. Entonces, primer paso fundamental, este artículo 267, que para todos los abogados que quieran manejar el recurso de casación, interponer recursos de casación, es tener una ayuda de memoria y saber que tienen que cumplir expresamente con lo que establece este artículo. Pero ya vamos a ver que con la reforma les dio una posibilidad una segunda posibilidad para corregir en caso de que se haya fundamentado el escrito de casación de manera incompleta. Ya, el procedimiento de la casación ante el tribunal de segunda instancia. Como primer paso para interponer los recursos de casación es que obviamente se interpone ante el tribunal de segunda instancia que dictó, o al tribunal contencioso administrativo tributario que dictó la sentencia o auto definitivo expedido un proceso de conocimiento. Ese es el primer requisito. El segundo, el término de 30 días contabilizado en la forma que establece el artículo 266, y ahí lo que preguntaba aquí el doctor, en concordancia con el artículo 2 de la resolución 11-2017 expedida por la Corte Nacional de Justicia, que establece el término de la ejecutoría, que básicamente indica que 3 días y llegada la aclaración de ampliación, 30 días. Esa resolución fue pedida en el 2017, ahí habla de 10 días, en esa época eran 10 días, a partir de 2019 son 30 días. Entonces hay que interpretarla proactivamente en concordancia porque la Corte Nacional de Justicia todavía no ha derogado esa resolución, se entiende vigente, pero modulándola con la nueva reforma que establece que el término es 30 días. Doctor Leo, en otras palabras, 30 y 3 días más, 33 días. Dependiendo, si no hay aclaración o ampliación, hay que esperar el término de los 3 días para que se interponga, ¿verdad? Si hay aclaración y ampliación, puede ser más, porque por ejemplo pueden interponer ustedes al día 2, se va a correr un traslado, el tribunal de la sala, si por escrito, va a demorar su tiempo para hacerlo. Al momento que le emitan el auto, que le digan no procede o le digan en su defecto sí procede, de ahí se acordarían la aclaración o ampliación, que son los únicos recursos horizontales que suspenden el tiempo para interponer la casación. Y bueno, y aprovechando, alguna vez se lo dije, pero solamente son los recursos que son. Volvemos al aforisma jurídico que en derecho las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Ustedes tienen que interponer el recurso que establece la ley, porque si se equivocan, y por ejemplo, cosa que lamentablemente se está haciendo frecuente, interponen un recurso de revocatoria, que son los claves para autos de sustanciación, los términos no se le van a suspender. La errada utilización de un recurso no significa que se suspendan los términos, como si pasa con la aclaración y ampliación, que son los únicos recursos horizontales que por mandato legal y de resolución de la Corte Nacional suspenden los términos tanto para presentar la apelación como para la casación. Bien, y el punto 3, el auto del Tribunal de Segunda Instancia que inhabilita la casación es susceptible de los recursos horizontales de aclaración y ampliación, lo que estábamos conversando. Y con el 278, si se niega la casación, ustedes tienen la posibilidad de interponer el recurso de hecho para que el juez de la Corte Nacional de Justicia decida si cumple los requisitos y admita o inadmita el recurso de casación.
Ya conocemos que con jueces de la Corte Nacional son los funcionarios que admiten o inadmiten los recursos de casación, y si lo admiten pasa al pleno, al tribunal competente ya de los jueces nacionales de la Corte de Justicia. Bien, hasta aquí. ¿Estamos claros? La siguiente lámina, por favor. Ya la admisibilidad. Este es un tema muy importante, les pido atención en esta lámina, porque aquí hubo modificaciones. El artículo 270 del Código Orgánico General de Procesos establece la fase de procedimiento de recurso de casación ya ante el conjuez de la Corte Nacional de Justicia. Estamos en el supuesto de que se presentó ante el tribunal, supongamos, de aquí de la sala de la Corte Provincial del Oro, ha sido admitido y se va a conocimiento del conjuez de la Corte Nacional de Justicia, cuya función es admitir o inadmitir un recurso de casación. ¿Cuáles son los pasos? Primero, se designa por sorteo al conjuez de la Corte Nacional y este tiene un término de 15 días para examinar si el recurso de casación se lo ha presentado en el término legal. Lo primero que verifica el conjuez es el requisito de temporalidad, es decir, va a verificar que ese recurso se interpuso dentro del término de 30 días que establece la ley, contabilizado en la manera que ya hemos analizado. Sí. Y la forma del escrito de fundamentación tenga la estructura señalada en el artículo 267. Eso es lo que conversamos en la lámina de los 4 requisitos obligatorios que se deben cumplir. Si el conjuez verifica 2 requisitos, formalidad y temporalidad. Temporalidad, 30 días que haya sido presentado el recurso. Y formalidad, que tenga el escrito, el formato establecido en el artículo 267 del Código Orgánico General de Procesos. Siguiente punto, y aquí está la parte interesante que no existía antes y que les da una nueva posibilidad a todas las abogadas y abogados que plantean recursos de casación. En caso de que el conjuez observe que no se cumplen los requisitos formales, es decir, el 267 no se cumplió a la perfección, se olvidaron fundamentar o no precisaron la sentencia, cualquier error que haya tenido, el conjuez les va a notificar para que aclaren o completen en el término de 5 días. Ojo, esto no existía antes de la reforma del 26 de junio del 2019. Antes de la reforma, si ustedes presentaban un recurso de casación y este estaba mal fundamentado, el recurso era inadmitido y se lo devolvían y ahí terminaba la aventura del recurso de casación. Ahora, como se está indicado en un libro del doctor Ramírez, Los medios de impugnación, más del 50% de recursos de casación no se admitían porque precisamente tenían fallas en la fundamentación, lo que era una cantidad sumamente elevada. Estamos hablando que la mitad de los recursos de casación interpuestos en todo el Ecuador, solamente la mitad llegaba a conocimiento de los tribunales de la Corte Nacional de Justicia. Dentro de la reforma que hace el legislador está el deseo de que la casación permita que las partes puedan poner a conocimiento de la Corte Nacional de Justicia para que efectivamente haciendo este control de las normas jurídicas en el Estado constitucional de derecho pueda darse, porque antes era no muy difícil, pero sí era complejo para que se admitan todos los recursos de casación. Ahora, con esta normatividad reformada, si el conjuez verifica que tienen una falla, les va a dar 5 días para que aclaren o completen. Y además hay otra novedad. La norma indica que el conjuez tiene la obligación de determinar en la providencia explícitamente los defectos formales que deban ser objeto de aclaración o ampliación. Es decir, que aparte de darle los 5 días, tiene que la providencia decir que el recurso de casación, vamos a poner un ejemplo, no cumple lo determinado en el artículo 3 del numeral 3 del artículo 267 porque no ha determinado de manera precisa la causal en que se funda. Esto es, y le va a desglosar. O él puede decir, no ha explicado la exposición de motivos concretos en lo que se fundamenta el recurso. Y con esa explicación explícita, ustedes pueden decir, en esta parte no fundamenté adecuadamente y lo pueden hacer. Y si lo hacen, le admiten el recurso de casación. Por eso les dije que es una doble posibilidad. Antes solo existía una posibilidad. Fallaba, el recurso inadmitido. Ahora, si fallan al momento de fundamentar el recurso de casación, tienen esta segunda posibilidad que por mandato legal se las da el conjuez de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador.
Voy a leer la norma en la parte pertinente para que escuchen lo que indica, ¿no? Si cumple, se refiere a los requisitos, se admitirá los recursos y se notificará a las partes, se remitirá el expediente a la sala especializada de la Corte Nacional de Justicia. Si no los cumple, el juez dispondrá que la parte la complete o aclare en el término de 5 días, determinando explícitamente el o los defectos. Si no lo hace, se inadmitirá el recurso, pudiendo deducirse el recurso de revocatoria de auto inadmisión. Ese es un nuevo recurso que tienen frente a esa posibilidad. Lo cual quiere decir que si ustedes completan en ese término, el recurso de casación va a ser admitido y de esa manera va a llegar a conocimiento de la Corte Nacional de Justicia. ¿Me decía algo otro? Sí. Regreso al punto que le había propuesto. En una misma situación se da error y se da falta de aplicación de una norma A, norma B. Dos normas, ¿verdad? Sí, dos normas. En el mismo momento, ¿puedo hacer el argumento de uno u otro o tengo que hacerlo separadamente? No le entiendo. Usted me está hablando del escrito de fundamentación. Sí, la fundamentación. O sea, yo le digo, error en la aplicación del artículo 92 o 92 del Código Orgánico del COGEP y falta de aplicación del artículo 158 del COGEP. Son cosas, son situaciones, es casi similar el tema. Ya. Porque el uno se refiere a la obligación del juez de Usted me está diciendo que son parecidos. Son parecidos. Ya, pero lo que me preguntaba es en qué momento lo fundamenta. No. En el mismo momento, en la misma argumentación, puedo involucrar las dos causales. En el numeral 3 del artículo 267, y así generalmente se lo plantean los recursos de casación, dice la determinación de las causales en que se funden. Usted me está poniendo su ejemplo que tiene dos causales, entiendo. Sí, dos causales diferentes. Dos artículos diferentes. Un artículo ya. Según lo que dice el numeral 3, usted va a poner, esta es la causal por el artículo tal y esta es la otra causal. Y al renglón seguido, el numeral 4 le dice la exposición de los motivos concretos en que se fundamenta, señalando de forma clara y precisa la forma en que se produjo el vicio que se sustenta la causal invocada. Va al cuarto y ahí pone 4.1, yo lo haría así, pongamos falta de aplicación o indebida aplicación y ahí lo sustenta. 4.2, error de interpretación. Lo importante es que por lo formal que es el recurso lo ponga de una manera que el juez que lo verifique se dé cuenta que efectivamente está fundamentado. Así tenga que repetir el mismo con... Es que no lo va a repetir, porque el numeral 3 solo va a poner la causal y el numeral 4 va a desglosar el 20. Sí, o sea, me refiero, por ejemplo, en qué consiste el error del juez. Se lo pone en la numeral El 4. artículo tal y los hechos son, disculpe la palabra que dice, la situación es la misma en cuanto a la falta al error en la aplicación y en cuanto a la falta de aplicación. No aplicó por esto, pero por la misma situación. No le entendí. O sea, yo le estoy entendiendo que usted me pregunta, si yo pongo dos distintas, ¿verdad? Estamos hablando de dos causales distintas. Sí. Las detallo, solo las detallo. Esto es, aplicó dos líneas, no aplicó el artículo tal o este precepto. Y luego el numeral 4 fundamenta cada uno. A poner el caso exacto. El mandato constituyente 02. En el artículo... Pero hipotético, ¿verdad? Antes que nada, aquí no tratamos casos de la vida real. El artículo 08 tiene académicas. una aplicación. El artículo 92 creo que del Código de Procedimiento Civil dice que el juez tiene la obligación de... Ya. Y el artículo 158 que se refiere a las pruebas, aplicar de esta manera. Entonces, en ese mismo momento que analiza ese artículo, el juez comete los dos errores. Ya. O sea, comete el error y no aplica el otro artículo. Ya. O sea, como se trata de una situación en la que se dan el incumplimiento de las dos normas, puedo en una misma argumentación explicar Sí se puede, pero lo que pasa es que usted se está adelantando. Le dije que no estamos tratando procedencia.
¿Por qué? Porque ese es el caso cuando por la falla en una norma procesal se deja de aplicar una norma sustantiva. Es decir, son normas concatenadas, a eso se refiere usted. Es decir, son requisitos, son de procedencia en los cuales se establece efectivamente que hay una falencia que conlleva otra falencia en la misma situación jurídica. Eso me indica usted, ¿no? Este artículo vulnerado produjo tal cosa. Es decir, una valoración de errónea y prueba puede producir que se vulnere una norma sustantiva. Ese es el ejemplo típico porque está en una causal de proceso. Pero eso no lo vamos a ver ahora. Ya les digo, eso es, hay que estudiarlo detenidamente, lo que precisamente todas las causales tienen su connotación y se parecen, pero no son lo mismo. Por eso es que es complicado plantear la casación, porque son similares, pero ya les dijimos que algunas son frente a la prueba, frente a la vulneración de procesales, otras tienen que ver con las normas sustantivas y judicando, otras con las normas procesales y procediendo, otras respecto a contradicciones entre la fase resolutiva y la fase considerativa. Entonces, amerita un análisis bien detallado, y eso es lo que usted me está preguntando, la procedencia. Por eso que le decía que eso lo vemos en otra ocasión, que se planifica un conversatorio exclusivamente para tratar ese artículo, que es el 268, si no me equivoco. Sí, el 268, ese es el artículo más complejo de analizar ahí. Sí, doctor. Quería preguntarle, al ser admitido, Ya. estamos en la temática de la Admite, llega el recurso y lo admite con juez. Lo admite, ya sea por recurso de casación propiamente dicho o por el recurso de hecho pretexto. La pregunta es, ¿en qué momento procesal, en qué momento yo, que soy la contraparte, respondo? No hay como irse, dice la ley. Ya, aquí hay una parte que estaba leyendo en la reforma y dice, en el auto de admisión se correrá traslado con el recurso deducido a la contraparte, a la que yo contraparte, concediéndole el término de 30 días para que sea contestado de manera fundada. Ahí me pregunta, cuando se refiere a la manera fundada, yo puedo decir ahí que el recurso de casación ha sido admitido ilegalmente, o el recurso de hecho de igual manera, y anotar mi correo electrónico para hacer mi defensa en la última instancia. Entonces, a esa fundación que se refiere, o fundamentación, ¿qué digo ahí? Porque yo lo importante es que quiero seguir defendiendo mi causa en la corte. Ya le capté la idea, pero no es que iban a señalar el correo, porque si le van a conceder los 30 días para que conteste. Sí, 30 días. Usted está diciendo, supongamos que usted es la contraparte, que no presentó casación, ¿verdad? No agraviado. No es agraviado, yo soy la contraparte. Entonces, para el agraviado, para el que presentó la casación, van todos los requisitos formales. Para usted que va a contestar, usted mismo se ha contestado, porque está diciendo que tiene 30 días para fundamentadamente. No quiere decir que tiene que cumplir los requisitos del 267 ni del 268, sino que es como una contestación. Siempre les hago estos parangones para ejemplificarlo. Es como cuando presentan apelación y contesta. El de apelación fundamenta, ¿verdad? Y el que contesta, que no presentó, o que puso su escrito sin recurso, él va a poner, ¿sabe qué, señores jueces? No está bien lo que le han planteado, porque el juez ha cumplido, la norma está bien aplicada. Es igual acá. Usted va a presentar un escrito dentro del término que le da la ley y va fundamentada quiere decir argumentado, motivado, indicando la norma jurídica, los hechos respecto a la causa. Va a decir, no está bien el agravio indicado, el juez admitió erradamente, porque lo que usted considere jurídicamente procedente, para que luego va a convocarse, ya me estoy adelantando, una audiencia ya por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, y en esa audiencia va a tener una segunda oportunidad, porque va a comparecer y oralmente, así como comparecen acá, va a alegar ante el Tribunal de Segunda Instancia oponiéndose al recurso de casación planteado por otra parte. Entonces la ley le da la oportunidad de contradicción. Estamos bien. He preguntado. Antes me pierde, si el proceso ingresado mediante el recurso de hecho, que es lo que estaba incluso diciendo usted, el juez deberá examinar si fue debidamente interpuesto, en cuyo caso lo concede y se cumple el procedimiento previsto. Y el cuarto es el caso que, en caso de inadmisión del recurso de casación, damos el ejemplo de que
el juez les concedió los 5 días y ustedes no completaron, no aclararon, se devuelve el proceso al órgano judicial respectivo, en el ejemplo que les dije, a la sala aquí de la Corte Provincial de Justicia del Oro, para los efectos pertinentes, que obviamente en este caso que ya han terminado los recursos extraordinarios en materia ordinaria, lo que solo les cabría de pronto una acción extraordinaria, que es materia constitucional, y si se admite el recurso de casación, se notificará a las partes procesales, considerando el término de 30 días que lo leyó, para que la contraparte, es decir, el que no planteó la casación, pueda tener la oportunidad de contestar de manera fundamentada en cumplimiento del principio de contradicción, con la contestación o sin ella, porque usted también puede hacer caso omiso y de pronto no contestar. Ahí va el expediente ya a la sala especializada de la Corte Nacional de Justicia para que se convoque a la audiencia respectiva. Por favor. Gracias.